Yeah, Sam. We're headed for the valley. Going where, did you say? Mexico. Here's about the All wireless. the way down. You going all the way to Mexico tonight in this old heap of junk? My God. Reckon the town get along without us till Monday? Oh, I reckon. If I was young enough to bounce that far, I'd go with you. La última película era una película que daba igual la edad que tuviera. Siempre que la veía pensaba, Dios mío, esta película va sobre mí. Va sobre nosotros, sobre Estados Unidos y tal. Y cómo somos ahora en los 70, no como éramos en los 50. Do you think that The Last Picture Show is a John Ford type movie? No, I think it's a Peter Bogdanovich type movie. A Peter Bogdanovich le encantaba el cine y sabía de historia del cine, pero tenía una gran sensibilidad. Hablaba para una nueva generación, tanto visual como emocionalmente. Orson Welles leyó el guión y le dije, quiero conseguir la profundidad y la nitidez que conseguiste con Ciudadano Kane y Sed de Mal. Me dijo, en color va a ser imposible. Y dije, ¿qué hago entonces? ¿Hazla en blanco y negro? La última película fue la película que hizo que me enamorara del cine. Me impresionó muchísimo. Habla de todo lo que no te deja avanzar y de lo que es ser joven. Hay dolor, la sabiduría que viene con la madurez y gente joven que descubre lo rápido que pasa el tiempo. La última película era muy real. No parecía que estuvieras viendo una actuación, sino que estabas viendo la vida de otro ser humano. Es una historia sobre Estados Unidos y la muerte de un estilo de vida. Sorry you're closing the show. Nobody wants to come to shows no more. Kid baseball in the summer, television all the time. Quizá el antiguo Hollywood tenía que morir para dar paso a una nueva generación de directores y sus historias. A finales de los 60, Hollywood concedía presupuestos de cantidades astronómicas. Y eso abrió las puertas a películas más pequeñas. Y cuando el presupuesto es más bajo, suele haber más libertad artística. De repente apareció un grupo de jóvenes directores que querían dejar atrás la forma en que se hacían las cosas y empezaron a probar cosas nuevas a ver si funcionaban. Contra el imperio de la droga de William Friedkin va de dos policías de Nueva York que engañan y arrestan a un grupo de traficantes de droga de poca monta. Friedkin rodó la película como si fuera un documental. Y su forma de hacerlo tan realista me sirvió de gran inspiración. Mi actuación favorita de Gene Hackman, Popeye Doyle. Gene Hackman irradiaba ira por todos los poros. Y me parecía increíble ver ese tipo de energía explotando. No hay duda de que la escena de la persecución con el coche era en tiempo real. Fue la mejor persecución en una película que no fuera de persecuciones. El nuevo Hollywood que estaban haciendo tenía carácter y era joven. Ese carácter cambió por completo el estilo de Hollywood. Había algo especial en las películas de los 70. Eran muy realistas, sentías que formabas parte de ellas. Estas películas eran muy oscuras y mostraban que la vida era un asco. Ese sería el resumen. Las películas son más feas, más turbias, más incómodas de ver, más peligrosas, más como Vietnam. Empezó a surgir la contracultura y nos la tomamos muy en serio porque éramos jóvenes y formábamos parte de ella. Patton era una película sobre la Segunda Guerra Mundial, por lo que conectó con la generación de esa época, pero también se replantea la guerra, por lo que llega también a la generación de Vietnam. Y está narrada con ironía por un joven guionista llamado Francis Ford Coppola. Coppola empezó en el antiguo Hollywood y antes de eso había hecho un musical para Warner Brothers, El Camino del Arcoíris. I was very unhappy during the production because you didn't get to cast, you didn't get to pick the art director, you didn't do the final post-production. And out of my frustration, one of the highlights of the picture is this skinny kid would come and watch what I was doing, and became a friend of mine. He was the only one more or less my contemporary, and
That was George Lucas. I think the student films are the only real hope. I think they're slowly beginning to realize that students know what they're doing. Estos chicos veían que Hollywood estaba muerto. Estaban muy influenciados por las nuevas corrientes y por el cine europeo. Así es como Francis se veía a sí mismo. Su sueño era hacer películas junto con Lucas y otros seguidores que no tuvieran nada que ver con Hollywood. Así que decidieron abrir su propio estudio, American Zoetrope. La primera película del estudio fue THX 1138 de George Lucas, pero fracasó. Nadie se lo explicó y supuso un gran problema. Casi arruina la carrera de George Lucas antes incluso de que empezara. American Zoetrope empezaba a tener problemas. Paramount no estaba pasando por un buen momento económico y pensé, ¿qué pasaría si compramos los derechos de algunas novelas comerciales interesantes y se los cedemos a estos jóvenes directores tan brillantes? Cuando Paramount contactó con Francis y le ofreció El Padrino, este la rechazó porque seguía viéndose a sí mismo como un autor. Estaba todo el tiempo recordándole a Francis que estaba en la quiebra y que tenía que aceptar mi oferta de dirigir la película. Al final, Coppola aceptó el trabajo y el dinero e hizo la que seguramente sea la película más querida de toda la historia. El Padrino es, sin ninguna duda, una de las mejores películas de la historia. No se puede negar la calidad de la narración, la belleza con la que está hecha o la calidad de las actuaciones. The film is about power, it's about the succession of power, it's about morality, it's about responsibility. The fact that it's about a mafia family is just the dressing of it. El personaje de Al Pacino, Michael, es el hijo menor del Padrino. Sabe cómo es su familia y se lo explica a Kay con detalles y sin tapujos. My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brasi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. Era muy inocente, un chico callado, tímido y que no formaba parte del círculo cercano. That's my family, Kay. It's not me. Se autoconvence para creer eso, pero todo empieza a cambiar cuando casi matan a su padre. La familia tiene que vengarse y Michael decide que lo hará él. Está en el restaurante y lo miras a los ojos y no sabes si sabe que le van a disparar o si no tiene ni idea. Está intentando decidir si se va a ir sin más. Su vida va a cambiar para siempre. Es uno de esos momentos que una vez que ocurren ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo dejas de lado lo que te han inculcado al crecer? ¿Puedes huir de ello o seguirás el mismo camino que el resto? Se les coge cariño a los personajes. Entendías que el padrino quería que su hijo se mantuviera alejado del mundo del crimen. Y entendías su tristeza cuando vio que no era posible. Cuenta la historia de Estados Unidos, la promesa de lo que Estados Unidos pudo ser y no fue. Vi la película 4 veces en 5 días. Hasta ese momento siempre pensé que Lawrence de Arabia era la mejor película de la historia, pero luego llegó El Padrino. El Padrino, segunda parte, nos cuenta cómo Michael Corleone va evolucionando y siendo incluso más cruel y poderoso de lo que su padre jamás hubiera imaginado. You've won. You want to wipe everybody out? I don't feel I have to wipe everybody out, Tom. Just my enemies. That's all. Y a la vez va intercalando la historia de cómo su padre, un joven Don Vito Corleone interpretado por Robert De Niro, logra convertirse en un poderoso líder de la mafia en Nueva York. Ma solo ricordatevi che vi feci un piacere. Estudié los gestos y expresiones que Brando hacía en El Padrino. Tenía que convertirme de alguna manera en él. I'm making an offer you don't refuse. Don't worry.
Fue buena idea que la mitad de la película fuera sobre este irresistible joven intentando averiguar cómo sobrevivir en Estados Unidos, primero legalmente y luego como sea. Todo lo que Don Corleone hizo fue por su familia, mientras que Michael todo lo que hace lo hace por dinero y por ganar poder. Se justifica diciendo que lo hace por la familia, pero al final acaba destruyéndola. Se nota que es una película de Francis Ford Coppola por su sensibilidad. Fue la gran revolución de los 70. Y los estudios empezaron a verlo claro. Si hemos tenido tanto éxito con El Padrino, ¿hasta dónde llegaríamos si les diéramos una oportunidad? La escuela de directores y autores que llegaron a Hollywood en los 70 eran los ahijados de Roger Corman. Corman empezó a hacer películas de cine B para estas compañías. Hacía películas rápido y de muy bajo presupuesto. De repente, tenía un grupo de directores jóvenes de las universidades de Los Ángeles, Carolina del Sur y Nueva York que aprendieron a dirigir en un plató. Trabajar con Roger Corman es como estar en la universidad. No importa si estás cansado, distraído o lo que sea, sigue rodando. Francis Coppola, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Jack Nicholson, Ron Howard, Brian De Palma y yo empezamos con Roger. El nuevo Hollywood no existiría sin Roger. Cuando estaba haciendo Grand Theft Auto, me dijo: Ron, si sigues trabajando tan bien toda la película, nunca más tendrás que trabajar para mí. Y se ve que nunca volví a trabajar para Roger, pero le estaré siempre agradecido por la oportunidad que me dio. Scorsese había hecho algunas películas pequeñas en los 60 y a principios de los 70, pero la gente empezó a prestarle atención cuando hizo Malas Calles. Quería hacer películas sobre la zona en la que crecí. No es que viera el crimen organizado, es que lo viví. Martin Scorsese enfrenta la escena con una franqueza, violencia y con una inquietud por encontrar el ritmo de las calles que hace que no parezca una película. Malas Calles se basa en algo que nos pasó a mí y a mis amigos. Te juntas con gente que no te conviene, pero que quieres de todos modos. La primera vez que ves a Robert De Niro actuando junto al resto piensas: ¿qué es eso? ¿Quién es ese? Habla de la amistad y de la lealtad. Es una película que se me ha quedado grabada. Me recuerda a una situación que viví, solo que con gente de otro color. Taxi Driver era el fiel reflejo del mundo que yo conocía. El vapor que salía de las calles, la vida nocturna de la ciudad. La noche lo es todo, sobre todo si eres un taxista nocturno. Tanto De Niro como yo compartíamos el conflicto interno del personaje de Travis. Ambos sabíamos que había parte de verdad. Martin Scorsese saca lo mejor de las personas porque te permite llegar todo lo lejos que puedas. Es la historia de un hombre que ha ido psicológicamente al infierno y que encuentra la redención a través de un acto de autosacrificio y violencia. Decide matar a un candidato presidencial. Pero luego girará su misión para rescatar a una niña prostituta interpretada por Jodie Foster. Parece un héroe, pero no lo es. Es una interpretación muy valiente. De Niro no se preocupó de estar sexy o guapo, solo de ser real. Travis Bickle es, sin duda, uno de los mejores personajes del siglo XX. Recuerdo que estaba alabándolo y que empezó a decir: ¿estás hablando conmigo? Fue algo que empecé improvisando y que ensayé. No sé, me pareció que quedaba bien con el espejo. Vi cómo pasaba y cómo se transformaba.
Cuando pienso en los grandes cineastas de Estados Unidos, los que tienen ideas originales de verdad, Bob Fosse siempre me viene a la cabeza. Y creo que aquí no lo valoran mucho solo porque decidió expresarse a través de musicales. Solo en los 70 se podía hacer un musical ambientado en la Alemania de 1930, cuando el nazismo estaba en pleno auge y sin adornar la realidad. Es un musical porque tiene números musicales, pero no es un musical al uso porque todos los números tienen lugar dentro de un antro. Lo importante son los pequeños detalles, como las esvásticas que empiezan a aparecer entre la audiencia, o el escenario que empieza a dar un giro hacia lo oscuro y lo antisemita. Sabes lo que va a pasar. La música, la cultura, la tranquilidad, las diferentes orientaciones sexuales, todo va a desaparecer. Y luego suena Tomorrow Belongs to Me. Al principio solo ves a un chico con una voz muy dulce cantando. Pero poco a poco vemos que los que cantan son nazis. De eso va Cabaret. ¿Cómo puede pasar algo así? Ese año, Bob Fosse estaba nominado junto con Coppola por El Padrino y ganó. Bob Fosse for Cabaret. Being characteristically a pessimist and cynic, this and some of the other nice things that have happened to me in the last couple of days may turn me into some sort of hopeful optimist and ruin my whole life. Empieza el espectáculo. Habla básicamente de un hombre que se está matando poco a poco. It's showtime, folks. Es un personaje muy complejo que tiene mucho talento y encanto. La película está hecha de tal manera que logras empatizar mucho con él. Es autobiográfica y muestra la desesperación por conseguir una perfección que no puede alcanzarse. You had a heart attack, and I had a heart attack and open heart surgery. And I became very interested in death and hospital behavior and the meaning of life and death and those kinds of subjects. Hey, death is in, death is in. La verdadera historia de amor de la película es con la muerte. Rocky Horror Picture Show empezó siendo un fracaso. Fox la estrenó y la gente no la entendió, no sabían por dónde cogerla. Va de una pareja que se pierde en la carretera y la cosa empieza a ponerse muy rara. Rocky Horror Picture Show solo la pasaban a medianoche y era como un cabaret o vodevil interactivo. How many times have you seen it? About 56. Around 100. This is my 301st time. La prueba definitiva de que te habías convertido en adulto era que tus padres te dejaran ir a la sesión de medianoche y que no les importara que vieras The Rocky Horror Picture Show. Fiebre del sábado noche plasmó el fenómeno de la música disco de una forma muy emocionante. En Fiebre del sábado noche, la música era esencial para la trama, pero no formaba parte de las actuaciones de los personajes dentro de la trama. Cambió la forma de adaptar los musicales. John Travolta no canta y baila, solo baila, y la música es parte de la narrativa. No había que ser fan de la música disco para adorar el momento Bee Gees en Fiebre del sábado noche. Tony, the character in the film, is finished with high school. He's working full-time in a paint store. And he has to decide what he wants to do with his life.
we just wash the hair. You know, I work on my hair a long time, and you hit it. His only release, his only claim to fame in the local area and also to his own personality is being the best disco dancer in that town. Fiebre del sábado noche es una película extraordinaria y tiene mucho drama psicológico. En Fiebre del sábado noche, el personaje de John Travolta nos cuenta una historia muy oscura y cruda. Mientras que en Grease, no. Me encanta el musical de Grease. Muestra un instituto al que yo desde luego no fui. Las canciones nunca pasan de moda. Olivia Newton-John lo hizo de maravilla. ¿Ves cómo de verdad quiere salir del cascarón? Para poder llevarse al chico, tiene que convertirse en una chula. Le quedaba muy bien. Ahora habría mucha controversia con el mensaje que acaba mandando. Conviértete en lo que el hombre quiere que seas y serás feliz. Pero lo harás mientras cantas en una feria, así que no pasa nada. Estaremos siempre juntos. Y salen volando. ¿Qué? ¿Por qué están volando? No tiene sentido. Pero no importa. Hey! It's me, Serpico! Hey, I'm a police officer! Police officer! Sidney Lumet es un director clásico de Nueva York. Plasma la energía de las calles de Nueva York en sus películas mejor de lo que cualquiera lo ha hecho nunca. Officer Serpico, That fucking thing on your lip, it goes. And get a haircut. Está basada en hechos reales. Serpico es un agente de policía que no soporta ver la corrupción que le rodea. Rompe el código de silencio y expone lo que está pasando, y las consecuencias que le trae son catastróficas. Al Pacino siempre lo hace perfecto. Lo que más te cautiva es su energía, su fuego y su integridad. Y todo esto le permite hacer todo tipo de papeles. Desde Michael Corleone en El Padrino, a un policía, a un atracador de bancos en Tarde de Perros. Lumet y Pacino se volvieron a unir en Tarde de Perros y volvieron a contar una historia real. Va de un hombre que intenta robar un banco en Nueva York en 1972. Todo lo que puede salir mal, sale mal. No he visto nada igual a Tarde de Perros. La bondad y la humanidad de los atracadores son muy originales y entretenidas. Esta película cambió por completo las normas de las películas de atracos. Ves cómo un criminal se hace famoso. See? No, I just saw myself. Why am I doing it? Yes. Doing what? Robbing a bank. Oh. Es una de esas películas en las que estás del lado de los malos porque en realidad los malos no son tan malos. Sweet Sweetback's Bad Song es una película muy importante. Los Panteras Negras dijeron que era la representación cultural de la Revolución Negra. Sweetback es un timador y un gigoló, pero da un nuevo rumbo a su vida cuando ve cómo la policía ataca a un joven. Decide acabar con estos policías de forma violenta y acaba convirtiéndose en un prófugo. Como aficionado del cine, sabes que lo van a coger, lo van a condenar y que la policía acabará disparándole, pero nada de esto pasa. Recuerdo que cuando vi la película la gente empezó a aplaudir porque nunca se había visto nada igual. Ese fue el momento en el que los directores negros pensaron, ahora podemos contar estas historias, ¿no?
Shaft tiene sin duda la mejor banda sonora de la historia. Isaac Hayes te cuenta todo lo que necesitas saber de la historia y del personaje. Richard Roundtree interpreta a un detective privado en Shaft. Trabaja tanto para la alta sociedad como para los bajos fondos. Además, la ropa de cuero que lleva en toda la película es alucinante. Gordon Parks, el director de la película, es un gran fotógrafo, un sibarita y un hombre del Renacimiento. En muchos aspectos, Shaft es una proyección de Parks, pero convertido en héroe. Estas películas sentaron las bases para lo que se conoce como la era de la explotación negra. Para mí, la reina de los 70 fue Pam Grier, que interpretaba a una heroína negra. Nunca había habido mujeres negras que fueran firmes, que llevaran pistolas y que acabaran con los malos. Para mí, yo de esa época, una chica negra, fue increíble ver a una mujer exuberante y preciosa salir victoriosa al final. Lo que me encantaba de Pam Grier es que tenía carácter y era sexy al mismo tiempo. Era una mujer única en aquella época. Había hombres interesados en ella por su atractivo, gente que la veía como un símbolo feminista y gente que la veía como una estrella de cine. Estaba muy presente en la cultura. La comunidad negra acogió a Bruce Lee con los brazos abiertos, básicamente porque no era otro hombre blanco. En 1970, si ibas al sótano de cualquier persona negra, era muy probable que encontraras enormes pósteres suyos. Sí, algunos podían tener a Malcolm X y otros a Jim Brown, pero todos tenían a Bruce Lee. Él era la única razón por la que todos los niños querían darse patadas en las pelotas. Todo el mundo quería ser como Bruce Lee, pero nadie quería estudiar karate durante el tiempo necesario para ser Bruce Lee. John Cassavetes lo era todo. Actor, escritor, director, productor, inconformista. Lo más interesante de Cassavetes es cómo explora las relaciones. Su pasión por las relaciones humanas y cómo interactúan unos con otros. Cassavetes tenía un grupo de actores con los que siempre trabajaba y eso supone un gran apoyo para su trabajo como director. Trabajó con Peter Falk, Ben Gazzara y se acabó casando con Gina Rowlands. No creo que Cassavetes existiera si no fuera por Gina Rowlands. Su solemnidad inundaba la habitación cada vez que entraba, pero no le daba miedo pasárselo bien. Una mujer bajo la influencia va de una pareja felizmente casada cuyo matrimonio se ve afectado por la personalidad de la mujer. Tiene una energía que va desbocándose poco a poco. Es devastador, pero menuda actuación. Fue un soplo de aire fresco ver una película donde una mujer fuera la protagonista. Me llegó el guión de Alice cuando empezó a surgir el movimiento feminista y me preguntaron quién quería que la dirigiera. Francis Coppola le dijo a Ellen Burstyn, deberías hablar con el estudio para que contraten al chico que dirigió Malas Calles. Así que quedé con Marty y le dije que quería contar esa historia desde el punto de vista de una mujer, pero que viendo su película no podía decir si sabía algo de mujeres y me dijo que no, pero que quería aprender. Estaba intentando asimilarlo como persona y tenía a Ellen de guía. Alicia ya no vive aquí. Fue una revelación para mí porque no se habían hecho películas sobre madres solteras. No solo es todo corazón, sino que también es divertida y fuerte.
Creo que fue una de las primeras películas con la que me quité la venda y vi que las personas tienen problemas y son complicadas, pero que puedes quererlas igual. El cine de los 70 aspiraba a ser real. Así que empezaron a aparecer actrices tales como Jill Clayburgh, que irradiaban credibilidad. Una mujer descasada se estrenó en el mejor momento posible. Su marido la deja por una mujer más joven y la película va sobre todo lo que pasa después. Tenía mucha fuerza y era femenina y vulnerable. Era enorme. I just want to see how it feels to make love to someone that I'm not in love with. How does it feel? Sort of empty. En los 70 no había muchas mujeres directoras y mucho menos mujeres que escribieran, dirigieran y actuaran. Así que Elaine May era una de las grandes triples amenazas del siglo XX. En los 50 y los 60, Elaine May y Mike Nichols eran un gran dúo humorístico. Mike Nichols dirigió El Graduado y Elaine May era guionista. Estaba harta de que los directores cambiaran su trabajo, así que decidió dirigir sus propias películas. A New Leaf demuestra que puedes hacer una gran película de humor sin que parezca que son cosas de chicas. Con Matrimonio compulsivo, Elaine abre paso a lo que yo llamo comedia de disconformidad, que es lo que tenemos ahora. La premisa es que Charles Grodin, un hombre judío, se casa con Janine Berlin, interpretada por la hija de Elaine May. Y entonces conoce a Kelly, interpretada por Sybil Shepherd, y quiere que sea su amante durante la luna de miel. Charles Grodin te rompe el corazón porque quieres pegarle y zarandearlo para que despierte. If I may, sir, in other words, what you're saying is that if I want Kelly, I'm going to have to put up a hell of a fight. Then is that? He's a nut. Mi padre siempre me gritaba: no puedes hacer películas. ¿Dónde se ha visto a una mujer haciendo películas? Y por fin pude responder: ahí hay una. Cualquier director que vea Tiburón piensa: grado de dificultad, 10. Probabilidades de que salga bien, 0. Pero Steven Spielberg hizo pleno en todos los frentes. We know all about you, Chief. You don't go in the border at all, do you? Some bad hat, Harry. Tiburón era una novela muy conocida de Peter Benchley, que iba de un ataque de un tiburón en Cape Cod. Lo que Steven Spielberg hizo fue hacer una película de tiburones siguiendo el mismo estilo que habría seguido Hitchcock. El suspense que Spielberg crea con esta película está a otro nivel. Hace temer a los espectadores que algo podría pasar o que está a punto de pasar, pero que al final no pasa, y cuando sí lo hace, los pilla desprevenidos. La banda sonora de John Williams para Tiburón se traduce en: voy a por ti y voy a hacer que te mueras de miedo. Cuando Johnny vio el montaje de Tiburón, fue al piano y con solo 2 dedos empezó. Da 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 da. Y pensé: va a destrozar mi película. Ya está, se acabó. Pensé que la película casi me había arruinado la vida porque era imposible de hacer, y de repente me encuentro con una canción hecha con 3 dedos y notas bajas. Fui a la primera prueba y me di cuenta de que si la película llegaba a tener éxito, la mitad de eso sería gracias a lo que acababa de oír. Y eso fue exactamente lo que pasó. La primera vez que ves lo grande que es el tiburón, empiezas a preocuparte por la gente del barco. Vi Tiburón cuando tenía 15 años. La tensión que había en ese cine era insuperable. Las palomitas salían volando, la gente saltaba de los asientos, las mujeres gritaban. Nunca se había visto nada igual.
You were on the Indianapolis? What happened? Japanese submarine slammed 2 torpedoes into our side, Chief. Y luego se calma y te muestra a 3 actores teniendo una conversación relajada. Didn't see the first shark for about half an hour. La camaradería entre estos 3 personajes hizo que la película fuera aún mejor. So 1,100 men went in the war. 316 men come out. The sharks took the rest June the 29th, 1945. Tiburón es una obra maestra. Tiburón fue el primer éxito de taquilla de verdad. Se anunció por todos lados, se estrenó en 1.000 millones de cines a la vez y supuso un antes y un después en nuestra cultura. Lo cambió todo. Iba más conmigo a hacer encuentros en la tercera fase que Tiburón. Cuando era niño me llamaban mucho la atención los ovnis. Siempre acabé preguntándome cuándo iba a aterrizar uno en mi jardín. Pienso en esa película al menos una vez al día. Puede que la gente la recuerde como una película de ciencia ficción. Pero lo que más me llegó fue el drama familiar. El cómo responden los niños de esa familia a la inestabilidad de su padre. Well, I guess you've noticed something that's a little strange with Dad. Cuando empieza a obsesionarse, crea un abismo entre él y su familia. Aunque la película es asombrosamente optimista sobre lo que hay en los cielos, también tiene una oscuridad muy sutil sobre lo que es sentir ese mundo y cómo, una vez que has sentido o visto algo que nadie más creería, ya no hay vuelta atrás. Es una película muy íntima, cargada de efectos especiales. Solo Spielberg podría haber sido capaz de hacer una película como esta. Recuerdo haber visto de pequeño encuentros en la tercera fase y haber pensado, yo iría. ¿Cómo vas a decir que no? Hicimos American Graffiti en 1972, pero estaba ambientada en el 62, así que se podía apreciar el gran cambio cultural que había habido. Parecía que habían pasado siglos. American Graffiti es mi película favorita de George Lucas. Lo que más me gusta es la sencillez de la historia. Lo que dice es, así es como recuerdo mi última noche de instituto. Fue muy divertido ver cómo se debatía. ¿Vas a ir a ver mundo o vas a ir a lo seguro y te vas a quedar aquí? Me hizo dar cuenta de que las películas se estaban haciendo de otra manera y siguiendo otros estilos. Era muy anti-Hollywood. Otro dato curioso de la película es que ninguno de los actores era conocido en aquel momento. El más famoso era Ronnie Howard, que hacía de Opie de niño. Luego teníamos a Cindy Williams, Harrison Ford y Richard Dreyfuss. Todos acabaron siendo estrellas. Los 70 presentan a un nuevo tipo de protagonista masculino divertido, encantador e irritante. Son muy monos. En el momento en el que Dustin Hoffman sale en pantalla, no piensas que es un héroe, piensas, este tío parece interesante. El hecho de que no encajara en el modelo tradicional del protagonista le dio mucha libertad para aparecer en todo tipo de películas. Dejando a un lado el mundo de las películas de Roger Corman, tenemos a Jack Nicholson, que tampoco entra en los cánones de belleza, pero es sexy. Y una de las cosas que lo hace sexy es ese toque de locura que tiene. Su locura es emocional y a veces física, pero no temes que haga daño a otra persona.
Sus arrebatos de ira, como la famosa escena en Mi vida es mi vida, hacen que se le quiera aún más. Holly seems to think you're an innocent man. Well, I've been accused of a lot of things before, Mrs. Mulray, but never that. En Chinatown interpreta al detective privado Jack Gittis, que cree saber cómo funciona el mundo. How'd you get past the guard? Well, to tell you the truth, I lied a little. Ver a alguien que se cree tan inteligente enfrentarse a la falta de inteligencia es lo que hace tan interesante a Chinatown. You're a very nosy fellow, Kitty Cat, huh? You know what happens to nosy fellows? Chinatown es muy misteriosa. I think you're hiding something. Polanski hizo un trabajo muy complejo y detallado, y las actuaciones eran fantásticas. See, Mr. Gitz, most people never have to face the fact. At the right time, in the right place, they're capable of anything. Ves Chinatown y te das cuenta de que todo el mundo estaba donde tenía que estar. El gran Bob Town la escribió, Polanski la dirigió y Jack la protagonizó. Es una de las películas más perfectas que he visto. Tuve mucha suerte de ir a los Oscars el año que Chinatown estaba nominada. Estaba sentado justo detrás de Jack, que estaba nominado a Mejor Actor, al igual que Al Pacino por El Padrino 2. The winner is Art Carney in... Hubo mucha sorpresa entre el público. Me incliné y le dije, Jack, lo siento mucho. Y se giró y me dijo, no pasa nada. El año que viene me lo llevaré por el nido del cuco. Alguien voló sobre el nido del cuco es una adaptación de la novela de Ken Kesey y dirigida por Milos Forman. A Nicholson lo internan en un hospital psiquiátrico y seguramente no tendría que estar allí. If Mr. McMurphy doesn't want to take his medication orally, I'm sure we can arrange that he can have it some other way. ¿Pueden acabar con su buen humor? ¿Puede su ejemplo ayudar a las otras personas del hospital? De eso va la película. McMurphy seguramente sea el mejor personaje de Jack Nicholson. Era un papel donde podía darse rienda suelta, ir sin control y sacar a relucir su locura. Todos los pacientes quieren ser como él. La interpretación de Louise Fletcher como la enfermera Ratched la convirtió en una de las mejores villanas de los 70. No, Mr. McMurphy. When the meeting was adjourned, the vote was 9-9. En aquel entonces la gente tenía cierta sensibilidad por la autoridad, por su firmeza. I want that television set turned on right now. Y esa era la enfermera Ratched. La película va de un rebelde. What do you think you are, for Christ's sake? Crazy or something? Well, you're not. You're not. You're no crazier than the average asshole out walking around on the streets, and that's it. Es una combinación de inteligencia, peligro y autoculpa. Confías en él. And the winner is Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's Nest. I'd like to thank my agent who, about 10 years ago, advised me that I had no business being an actor. Thank you. Most of the big people in the industry look at you as a maverick at best, a troublemaker at worst. You'll agree to that. Yeah. Unpredictable, self-indulgent Bob Altman. Yeah. And I think it scares them a little bit that they feel that they may not have control. Las películas de Robert Altman son como las antipelículas o las antitramas. No son películas de 2 horas perfectas. Creo que como artista sabía por naturaleza que eso no servía para nada. A Robert Altman le fue muy bien en los 70. Hizo MASH, Racha de Suerte, Un Largo Adiós, Nashville y Del Mismo Barrio. En todas las películas trata de mostrar espontaneidad y simultaneidad. Te hace sentir que estás ahí de verdad. La primera vez que ves Del Mismo Barrio, puedes oler la película. Hueles el humo, la orina, la comida y todo lo que hay en la ciudad. Es una película preciosa y te rompe el corazón por completo. Creo que la gente no valora la gran empatía que Altman muestra como director. Quería a las personas sin importarles sus defectos, si eran terribles o si eran maravillosas.
Las voces se pisan entre ellas. La cámara va donde quiere. Puede que ni siquiera enfoque a la persona que habla. No se había visto nada igual hasta ese momento. Hay películas corales y películas corales y después está Nashville, que es sin duda la mejor. Nashville es una película sobre política. Habla de una campaña política y de lo dividido y engañado que está el país. Amplió los límites de la dirección y los llevó por el buen camino. Me encanta el trabajo de Hal Ashby. Era un inconformista y estaba loco y fumado todo el tiempo, pero era un gran director. Sabía que Hal Ashby entendería las rarezas de Harold y Maude. Ruth Gordon y Bud Cort interpretan a una mujer de 80 años y a un chico de 18 con instintos suicidas. Es una historia de amor con las dos personas más raras posibles. Aprende a vivir. Y es tan bonito que casi no puedo hablar de ello sin emocionarme. La banda sonora era muy importante en la película. Era una mezcla muy especial de rareza, oscuridad, muerte, comedia, sexo y Cat Stevens. Era pura magia, ¿sabes? A Hal Ashby le interesaban los excéntricos, los raros y los incomprendidos, y creo que es algo que podemos ver en todas sus películas. What about me? What about you? You're different. I am? You're great. Para mí, el mejor trabajo de Ashby es Shampoo, que habla de política, de amor y de sexo. Warren Beatty interpreta a un maravilloso peluquero de Beverly Hills. Warren Beatty es un tío muy guapo que está en sus mejores años. Sí, se acuesta con muchas tías, pero no llega a conectar. Shampoo es una especie de malestar espiritual, en el contexto de la situación política con Nixon. Le importaban todas las chicas con las que se acostaba, pero no podía parar de tirárselas a todas. I mean, I'm on my feet all day long listening to women talk, and I only talk about one thing, how some guy fucked them over. That's all that's on their minds. That's all I ever hear about. Don't you know that? Era triste, emotivo, divertido, sexy y real. Being There is a satiric comedy with Peter Sellers giving a great performance as a mysterious man whose only experience with life comes from watching television and tending his garden. On television, Mr. President, you look much smaller. Sellers nos muestra lo estúpida que es la sociedad a través de este personaje tan simple. You don't play games with words. Peter Sellers muestra una cara distinta a la de las películas de la Pantera Rosa y podemos ver cómo, al no hacer casi nada, es capaz de proyectar mucho. Es la magia de Ashby. Es capaz de contarte una historia muy sencilla que llega a todo el mundo y deja que la interpretes como quieras. Life is a state of mind. Non-existence. Black emptiness. What'd you say? Oh, I was just planning my future. En aquella época solo había dos cosas que nos importaran: las peleas de Ali y las películas de Woody. Woody Allen fue el primer autor de comedia que lo hizo todo. This is Sharon. Hello. Woody Allen creó un personaje que siempre estaba fuera de su zona de confort, ya fuera en Sudamérica en los 70, el dormilón en el futuro o en Rusia en el siglo XIX. Lo único que Woody pretendía con esas películas era hacer reír. This is Annie Hall. En 1977 quiso hacer una película totalmente diferente y dejó a todo el mundo boquiabierto. Driving a tad rapidly. Yeah, don't worry, I'm a very good driver. Annie Hall nos habla de gente divertida e inteligente que se conoce, empiezan a salir, rompen y vuelven. Él era judío y no cabía duda de que ella no lo era. You're what Grammy Hall would call a real Jew.
Thank you. Annie Hall tiene la mejor historia de amor de todos los tiempos. Si quieres saber cómo es una pareja de verdad, cómo puede funcionar y cómo no, Annie Hall es la película perfecta. Cuenta la historia sin seguir un orden cronológico y se arriesgó mucho con el estilo de dirección. Hay momentos en los que le habla directamente a la cámara. Muestra a ambas familias dividiendo la pantalla de una forma maravillosa. How often do you sleep together? Do you have sex often? Hardly ever, maybe 3 times a week. Constantly. I'd say 3 times a week. Siempre pensamos que Annie Hall es una película de Woody Allen, pero en realidad es Diane Keaton la que creó el maravilloso personaje de Annie Hall. Oh, well. La-di-da, la-di-da. Tiene un estilo propio y se lleva todo el protagonismo. Recuerdo haberla visto en la universidad y haber acabado llorando. No porque fuera triste, sino porque era demasiado buena. Es una sinfonía maravillosa. Todos pensamos cómo puedes hacer algo mejor que Annie Hall, y en muchos sentidos Manhattan lo fue. Primero destaca por la maravillosa fotografía en blanco y negro del gran Gordon Willis y por supuesto tiene el punto a favor de arrancar la película con Rhapsody in Blue de George Gershwin. Mostró un Nueva York muy romántico que no era el que la gente veía en los 70. La mayoría de las escenas son diálogos sencillos entre intelectuales cínicos e inquietos, con planos muy amplios. Hay una escena preciosa en la que están sentados en un banco y se ve el puente de la calle 59 sobre ellos. Cuando estaba en la universidad me empeñé en encontrar ese banco. Eso es lo que consiguen este tipo de películas. Manhattan era aparentemente una comedia, pero plantea las preguntas que tanto le gustan. Cuestiona la mortalidad. Si dejamos de lado su historial como director de comedia y vemos la película por lo que es, nos daremos cuenta de que es preciosa. Mel Brooks, why did you make Blazing Saddles? For money. Sillas de montar calientes es un clásico del oeste que parodia las películas del oeste y fue una de las comedias más revolucionarias que salieron en los 70. Es una película coescrita por Mel Brooks y Richard Pryor que va de un sheriff negro que llega a la ciudad y no es bienvenido. Me encanta Sillas de montar calientes porque es una película muy revolucionaria. Habla de las razas desde el humor y la franqueza. Richard Pryor tenía que interpretar al sheriff, pero Warner Brothers no quería cogerlo, porque estaba experimentando con sustancias químicas. Y Mel rechazó la película. No puedo hacerla sin Richie, no puedo. Y fue Richard Pryor el que le dijo, no, tienes que hacerla y tienes que darle el papel a Cleavon Little. Mira lo oscura que tiene la piel. Los aterrorizaría. I'd like you to meet the new sheriff of Rock Ridge. I'd be delighted. Wow! I've got to talk to you. Come here. Have you gone berserk? Can't you see that that man is a nit? Wrong person. Forgive me. La historia era el cordón para colgar las perlas y las perlas eran las bromas. Look at that. Steady as a rock. Yeah, but I shoot with this hand. Había ironía y juegos de palabras. Authentic frontier gibberish. Eran sexuales y chistes gráficos. Incluso rompió la cuarta pared cuando todo el elenco salió corriendo de Warner Brothers. Era una locura. Le pregunté, ¿harías esa película actualmente? Y me dijo, casi no pude hacerla entonces. Dr. Frankenstein. El jovencito Frankenstein es una sátira brillante. Y Mel hizo todo lo posible para que fuera todo perfecto. La apariencia, el blanco y negro. Why did you make it in black and white? It was a glorious homage to the horror classic, James Whale Classics with Colin Clive and Boris Karloff. And so it had to be done in black and white if we're going to do it properly. It's alive! It's alive! It's alive! Cogió ese género, lo siguió a la perfección y luego le dio un giro de tuerca.
El jovencito Frankenstein es una obra de arte, en mi opinión, y es preciosa. Me enamoré de Gene Wilder. Está muy sexy en esa película. Solía decirle a todo el mundo que me iba a casar con él cuando fuera mayor. Excuse me, sir, is this the Delta House? Sure. Desmadre a la americana fue la primera comedia subida de tono y con sexo juvenil. Eran chicos universitarios haciendo locuras por todos lados. Es una parodia, es provocadora y rozando los límites, si no sobrepasándolos, del racismo, el sexismo y demás. Mine's bigger than that. I beg your pardon? Oh, my cucumber. Y nos reímos de esos temas con inteligencia. Eso hicimos. John Belushi fue una de las estrellas revelación que salieron del programa Saturday Night Live. Era pura energía y fuerza. Era increíble. El papel de Bluto estaba hecho para John. Desmadre a la americana no solo fue un exitazo, también creó un género que se expandió como la pólvora. You're very nearly perfect. It's a rotten thing to say. No conocía a ninguna mujer que no estuviera enamorada de Robert Redford. Incluso yo he de admitir que es la persona más guapa que he visto en mi vida. Era uno de los actores más infravalorados de Estados Unidos por lo guapo que era. Su talento como actor no tiene comparación. Derrocha una experiencia y confianza que, en mi opinión, lo hace incluso más guapo. Aunque era el chico de oro, por dentro era una persona totalmente diferente. Se preocupaba mucho por la política y se preocupaba mucho por el medio ambiente. Marvin wants me to go into politics. En El Candidato, convencen a su personaje para que se presente a senador. This country cannot house its houseless. Feed its foodless. En aquel momento me parecía importante porque veía cómo el país estaba cambiando. De repente empezamos a votar a la gente por sus apariencias en vez de por lo que creían. He ganado, pero ¿he ganado de verdad? Marvin, what do we do now? No hemos hablado de qué pasaría si ganaba. ¿Qué voy a hacer ahora? Así era como quería acabar la película. La conversación se estrenó en 1974, en pleno escándalo de Watergate. Resultó que lo que creíamos que eran paranoias políticas estaba pasando de verdad. Había gente conspirando para controlarlo todo, así que empezaron a hacerse películas que reflejaban esa realidad. El último testigo habla sobre si Lee Harvey Oswald, Shirgan y James R. Ray cometieron los asesinatos por su cuenta o si fue una conspiración. It's much bigger than that. Whoever's behind this is in the business of recruiting assassins. Mientras grabábamos El último testigo empezaron las audiencias por el escándalo Watergate. Era de lo único que hablábamos. Estábamos deseando llegar al set para ver las audiencias y grabar la película. El último testigo habla de la política, de la corrupción del gobierno. Había una confluencia de energías que envolvía todo el proceso. En Los 3 días del Cóndor, vuelves a ver al hombre contra el gobierno. Queríamos que fuera parecido a un documental. Mi personaje tiene que huir para salvarse y para averiguar qué estaba pasando. Actores como Redford y Warren Beatty, que estaban muy metidos en política, encontraron la forma de conseguir un vehículo comercial para mostrar ese trasfondo oscuro de la sociedad estadounidense. En Los 3 días del Cóndor, la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Puede la prensa acabar con estas fuerzas oscuras? Todos los hombres del presidente responden a esta pregunta. La película se basa en un libro de Woodward y Bernstein que se escribió antes de la dimisión de Nixon. En la película, Redford y Hoffman juegan el mismo papel que Woodward y Bernstein jugaron en la vida real a la hora de destapar el encubrimiento de Watergate en 1972. Tenía mucho respeto por el periodismo y por eso quise hacer la película.
Todos los hombres del presidente no va solo de seguir a Nixon, sino que lo importante era saber quiénes eran los dos hombres que no iban a parar hasta descubrir la verdad. You guys are about to write a story that says the former Attorney General, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook. Just be sure you're right. Es una película que muestra a gente competente haciendo su trabajo, aunque tengan claro que las entidades poderosas contra las que están cargando van a destruirlos. Please go away, okay? I mean, please leave before they see you. Who did you mean? What do you mean they? Alan Pakula sabía cómo crear un clima de paranoia y suspense. Apenas puedes respirar cuando ves la película por primera vez. Nothing's riding on this except the First Amendment of the Constitution, freedom of the press, and maybe the future of the country. La película es tan querida porque muestra la importancia del buen periodismo. Tener interés por informar de cosas importantes y averiguar la verdad. The American people are turning sullen. They've been clobbered on all sides by Vietnam, Watergate, the inflation, the depression. They've turned off, shot up, and they fuck themselves limp, and nothing helps. Un mundo implacable va sobre una cadena de televisión fuera de control. I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time because of poor ratings. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. Tenemos a Howard Beale, que ha sido el presentador durante mucho tiempo, sufriendo una crisis en directo. Pero descubren que esa crisis ha hecho que la gente vea el programa. TV is showbiz, Max. And even the news has to have a little showmanship. God, you are serious. Un mundo implacable también va sobre lo que estamos dispuestos a ver. Stick your head out and keep yelling and yell. I'm as mad as hell. I'm not gonna take this anymore. Peter Finch es la voz del pueblo. Y reacciona a un Estados Unidos que se cuestiona su propia moral. Rocky, do you believe that America is the land of opportunity? Yeah. Rocky nos da esperanzas. Es la historia de David y Goliat, pero también es, sin duda, la historia de Estados Unidos, de cómo queremos creer que funciona el país. Es más un drama que una película de boxeo. Va de un chico gracioso que recibe una oportunidad inesperada, de una chica rara de la que se enamora y de la relación que forja con un entrenador muy duro de la vieja escuela. Women weaken legs. Yeah, but I really like this girl, you know? Let her train you. La grandeza de Rocky es que lucha por un sueño aunque no salga bien. Hizo que quisiera ser boxeador. Tenía una sudadera gris y salía a correr pensando que iba a ser como Rocky, pero a los 30 metros ya estaba... Recuerdo llegar a casa y que mi madre muy dulcemente me dijera, ¿sabes? Rocky fue el guionista de la película. Y pensé, eso suena mucho mejor que tomar huevos crudos, salir a correr todas las mañanas y boxear. ¿Por qué no me hago guionista? Sylvester Stallone era un actor que nadie conocía y que escribió un guión que era todo corazón. Estaba totalmente arruinado, pero no pensaba vendérselo a Hollywood a no ser que él saliera en la película. Al final, aunque pierda, piensas, lo hemos conseguido. A finales de los 70 habíamos pasado por muchas cosas. Rocky se convirtió en una metáfora de la voluntad humana. Rocky ganó a Mejor Película en 1977, lo cual es increíble, teniendo en cuenta que ese año competían en esa categoría Un Mundo Implacable, Taxi Driver, Todos los Hombres del Presidente y Esta Tierra es mi Tierra. Y ganó Rocky. Una película feliz. To all the Rockies in the world, I love you. Cuando se estrenó El Cazador, las heridas emocionales de la guerra de Vietnam seguían frescas. El Cazador iba de unos chicos de clase obrera que van a la guerra y lo que les ocurre allí tiene mucha intensidad y mucha fuerza. Se podían hacer una idea de por lo que están luchando y qué iban a encontrarse, pero lo que ven es devastador.
El público quedó muy impresionado con El cazador. La película trata mayormente del entumecimiento de la vida mientras intentas sobrevivir. Mucha gente pensó que la película era demasiado cruda y dura, pero yo creo que ese nivel de realismo era necesario para que la gente entendiera lo que pasó. El regreso empieza con un grupo de veteranos jugando al billar. Era tan importante para Ashby mostrar la realidad de los veteranos que solo dijo: adelante, improvisad. Y valida todo lo que está por venir. What are you doing here, Bender? Why aren't you out on the golf course teeing up balls? Doing something you're good at. I'm just trying to keep busy, that's all. Sure, it gives you something to talk about over martinis, how you're helping out the poor cripples. De alguna manera, Jane Fonda interpreta a Estados Unidos en El regreso. I don't think that I deserve that, Luke, at all. Cambia al ver los efectos que ha tenido la guerra en los hombres que la rodean. She wants to listen to you, and she wants to understand you. Es una película muy importante porque no es un ataque a la política, sino que se centra en los seres humanos. El hecho de que Francis Ford Coppola, que había hecho las películas del Padrino, fuera a hacer una película sobre Vietnam, dio mucho de qué hablar. Apocalipsis Now fue muy sonada porque el gran Francis Ford Coppola iba a dirigirla, pero pronto acabó convirtiéndose en una horrible pesadilla. Casi hay una catástrofe. A Martin Sheen le dio un infarto. Hubo mucho drama en torno a lo que se vio luego en la pantalla. Así era Apocalipsis Now, y luego la película me dejó fascinado. La pantalla está en negro y solo oyes. Y luego aparece la imagen. Y te quedas, vaya. It's a stranger kind of a film that more and more Apocalypse becomes like a dream or a nightmare in which you're really dealing with themes of, you know, morality and good and evil. So to me, the real issue was that it would be beautiful and that it would, in some way, would throw light on the subject. I love the smell of napalm in the morning. Al contrario que muchas de las películas que hicieron después sobre Vietnam, que intentaron ser realistas, esta era bastante surrealista. Someday this war's gonna end. La lucha no había ido como esperaban, no era una guerra normal. Todo estaba como muy borroso y muchos de ellos iban colocados. Parecía una metáfora apropiada de cómo la guerra había sido para muchas personas. Es una denuncia muy poderosa contra la guerra, pero también es un inquietante viaje por los lugares más oscuros a los que puede llegar el alma humana. Creo que en lo que respecta a las películas de terror, El Exorcista es la mejor. No habíamos visto nada igual. El Padrino fue la película más taquillera de la historia, superando a Lo que el viento se llevó, cuando superaron a El Padrino un año después, en 1973, con El Exorcista. Can you believe this? He doesn't even call his daughter on her birthday, for Christ's sake. Maybe the circuit is busy. Oh, circuit's my ass. He doesn't give a shit. Creo que lo mejor del Exorcista es que parece un drama familiar que acaba convirtiéndose en una película de terror sobrenatural. Para mí era muy importante que los espectadores empatizaran conmigo para que pudieran ver lo que se siente cuando ves que tu hija se está convirtiendo en un monstruo. Why you? William Friedkin quería hacer una película de gente real y cuando haces eso, cuando añades ese realismo, consigues que los espectadores se vuelvan locos. The thing that really surprises me is people faint. I mean, I've never in my life known a movie where people would faint. It's hard to make people faint. Holy Lord, Almighty Father. Entras al cine pensando, ¿sobreviviré viendo esto durante 2 horas? Y para algunos la respuesta es no.
Alien es una película del estilo de Casa Encantada. Están en una casa encantada y hay un monstruo que los va matando uno a uno. La película es lo que es por la ejecución. Te tenía todo el rato al borde del infarto. Lo mejor de Alien es que confía en la paciencia de los espectadores. Para cuando llegas a la famosa escena del pecho, los espectadores ya tienen el corazón en la boca por el lento tic-tic-tic-tic de la montaña rusa subiendo. Cuando saltó la sangre, las reacciones fueron maravillosas. Siempre recordaré estar sentado en un lateral durante la premiere y ver que la gente no estaba sentada, sino recostada en los asientos y agarrándose entre ellos. El papel de Ridley Scott lo interpretó una actriz poco conocida llamada Sigourney Weaver. Tenía todo lo necesario para ser una protagonista femenina fuerte. Protagonizó todos los titulares de 1979. La heroína es una mujer. Era la primera vez que pasaba. Me encanta la Guerra de las Galaxias. La vi en Oregón el día del estreno. Desde el principio, cuando ves que a la nave pequeña la está persiguiendo una mucho más grande y que es como el pez chico contra el grande, empatizas con el pez chico de inmediato. La gente empezó a aplaudir. Y eso no pasa nunca. 2 minutos después, aparece Darth Vader. Nadie tiene ni idea de quién es, pero todo el mundo empezó a abuchearlo y a silbarle como si fuera una película muda. La Guerra de las Galaxias salió de la mente de George Lucas, ya que quería hacer un drama espacial. Era muy arriesgado. Una fantasía sobre Luke Skywalker, un perro espacial y un robot que habla con pitidos. Nadie entendía o sabía qué iba a hacer o si iba a tener sentido sobre el papel. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. La Guerra de las Galaxias es, de nuevo, una manifestación de una historia antigua. Vader was seduced by the dark side of the Force. ¿The Force? Tiene sus raíces en las películas de samuráis y en las del oeste. Yes, I bet you have. Pero creo que la magia surge cuando mezclas los mitos clásicos con la tecnología actual. Sin duda, me fascinó. Me hizo sentir cosas que nunca antes había sentido. The Force will be with you, always. También era muy emotiva y sentías una gran satisfacción al ver cómo ganaba contra todo pronóstico. Salimos del cine secándonos las lágrimas después de esa victoria final tan emocionante. Remember, the Force will be with you, always. Había una cola enorme de 2 horas y Cheryl y yo nos miramos y le dije, ¿quieres verla otra vez? Y me respondió, sí. Recuerdo el momento en el que le dijeron a George que todas las sesiones de las 10 de la mañana se habían agotado en Estados Unidos. Ahí fue cuando pasó de ser un éxito a un fenómeno cultural. It essentially is a fun movie to watch. It's been a long time since people have been able to go to the movies and see a sort of straightforward, wholesome, fun adventure. Excuse me. That's a bad outfit. En la transición de los 70 a los 80, empezamos a ver películas más glamurosas y con más producción. Los hombres imperfectos dejaron de ser los protagonistas. En su lugar, vemos historias de personas que se convierten en héroes por hacer cosas buenas. Estados Unidos necesitaba volver a creer en un héroe, y nos dimos cuenta de que había héroes por todos lados. What's wrong? The future. What's the matter with it? Puedes sentarte y pasarte el resto de tu vida viendo películas de los años 70, porque son maravillosas.
recuperarnos de lo que habíamos pasado en los 70, los estereotipos que teníamos de nuestra nación y los cuentos que nos habíamos tragado. Era imposible que el cine estadounidense no reflejara eso. Todas las películas que se estrenaron eran muy originales, elaboradas e inteligentes. La gente quería probar cosas nuevas. Fue una época maravillosa. Competíamos los unos con los otros y no había duda de que estábamos cambiando las cosas. Estos directores, con tanto talento, tan creativos y tan ambiciosos, estaban recibiendo dinero para hacer las películas que ellos quisieran. Era la mezcla de la dirección del cine comercial con la sensibilidad del cine independiente. Era la primera vez que pasaba y abrió un abanico enorme de posibilidades para el cine estadounidense.